La semana pasada el pastor Johnny conversaba un tema que nos advertía que cuidáramos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Algo tan hermoso que nos ha regalado el Señor. La salvación de nuestras vidas debemos cuidarla día y noche, vigilante. Porque la palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero para nosotros, lo que le esperamos, yo no espero un ladrón. No, yo espero al Rey de Reyes. Para los que no están preparados, va a llegar como un ladrón. ¿Quién estaba pendiente? ¿Quién le prepara una fiesta a un ladrón? Nadie. Nadie. Pero el que está preparado cierra sus puertas, las asegura y está preparado para recibir no un ladrón, sino al Rey de Reyes. Así que nosotros no le esperamos como un ladrón en la noche. Nosotros le esperamos al Rey de Reyes. Para quien va a ser un ladrón, va a ser para el que no esté preparado, iglesia. Para el que no esté en esa velando como las 10 vírgenes que llegó el Señor. Y las que estaban apercibidas, las que habían llenado sus lámparas con aceite, fueron las que gozaron con su Señor. Así debemos estar nosotros, hermanos. Como dice esa hermosa canción: estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Aleluya, gloria al Señor. Aplaude al Señor, hermano, alégrate en Jehová. Glorifícale, dile aleluya, Señor, porque yo te espero como un rey, no como un ladrón. Yo creo que mi esposa me está espiando cuando yo estoy estudiando la palabra, cuando estoy metido, porque cuando ella cuando ella hace su introducción aquí, participa, yo digo, esta mujer como que me está espiando. Porque ella decía en su oración de borrar las cosas pasadas, de revisar ese pasado. A veces estamos aquí siendo libres y somos esclavos. A veces estamos, y la palabra dice, y ese es el tema que vamos a conversar hoy, libertando esclavos. ¿No podemos seguir siendo esclavos estando libres? Así es. Y hay personas que han obtenido la libertad y siguen siendo esclavos. El mundo cree que está en libertad y es esclavo. Esclavos de las drogas, esclavos de la economía, esclavos del tiempo, esclavos de la idolatría. Y ellos piensan que están libres. Y qué triste, porque a veces nosotros mismos estamos libres en Cristo y estamos esclavos. Porque no hemos perdonado, porque hay cosas que arrastramos, y por eso creo que tú me estabas espiando. Hay cosas que tenemos ocultas y que no queremos sacar a flote, que queremos vivir así. Pero cuando el Señor dice en su palabra, y al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Verdaderamente libre. El Señor me ha puesto a fijarme en esos detalles. Así como cuando dijo Pedro, arrepentíos y convertíos. Y al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Hace énfasis en eso. Tenemos que sentir esa libertad en Cristo. En una oportunidad hablamos aquí de libertad plena, pero hoy vamos a hablar de que al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Yo le doy la gloria a Dios porque los que estamos acá somos verdaderamente libres. Aleluya. Dale un aplauso al Señor Jesús. Pablo escribió sus mejores cartas estando encadenado. Filipenses, Efesios. ¿Cuál más oculto? ¿Usted se la sabe bien? Colosenses, Filipenses, Efesios. Y también escribió una carta estando preso oculto. ¿Sabe cuál? Una carta personal. No era una carta a la iglesia. Era la carta a Filemón.
Esa carta fue estando preso. Y Pablo comienza diciendo en ese pasaje de Filemón, que ya lo vamos a leer: Pablo, prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. Qué importante ser prisionero de Jesucristo. Si le hubiésemos preguntado a Pablo en ese día: Pablo, ¿pero por qué prisionero de Jesucristo? ¿No fueron los romanos que te apresaron y te pusieron preso? No, fue Jesús. Pero no fue porque cometiste un error y te capturaron los judíos. No, fue Jesús. Por eso Pablo dice: prisionero de Jesucristo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el que ha sido lavado por la sangre de Cristo es prisionero de Jesús. Porque está sujeto a su voluntad. Está sujeto a la voluntad del Padre. Si estamos, Pablo era así. Fue un gran ejemplo. Pablo decía que estaba preparado para todo, para vivir en la abundancia, en la escasez. Pablo sabía tener y no tener. Entonces tal vez Pablo le respondió a quien le haya preguntado: ¿y por qué tú dices que Jesucristo te dio libertad, pero estás aquí con unas cadenas puestas y que eres prisionero de él? Porque Pablo dependía de la voluntad de Dios, de la voluntad de Jesús. Y si estaba enfermo, él decía: Jesús es el que me tiene así enfermo, porque soy su prisionero. Y se me dio sanidad, gloria al Señor, soy su prisionero. Ese era el sentir de Pablo. Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy están prisioneros? Pero no prisioneros de Cristo, prisioneros del mundo, esclavos y sienten libertad, pero están presos en sus delitos y pecados, están muertos en sus delitos y pecados. Pues al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Hermano, yo te invito a buscar en tu Biblia el libro de esa carta maravillosa de Pablo a Filemón. Si Pablo hubiese sabido que esa carta iba a estar en poder de todos nosotros, tal vez no hubiese sido tan abierto hablándole a Filemón. Augusto, estamos revisando la correspondencia privada de Filemón. Una carta privada que Pablo le mandó a Filemón y que fue reconocida en ese canon bíblico, y fue reconocida porque el mismo Espíritu Santo tenía poder en esa carta de Pablo para transformar vidas hoy en pleno siglo XXI. En pleno año 2021, esa carta todavía la está leyendo todo el mundo. Yo creo que Pablo se hubiese incomodado un poco si se hubiese enterado que todos estamos leyendo esa carta privada. Pero gloria al Señor, que por su infinito amor y misericordia, Él permitió que la iglesia dispusiera de esa maravillosa carta a Filemón. Vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh amado Señor, Tú eres, Señor, el autor, consumador de nuestras vidas. Tú eres, Señor, quien produces en nosotros tanto el querer como el hacer por Tu buena voluntad. Nosotros, Señor, te pertenecemos, Señor. Nosotros somos, Señor, así como Pablo, Tus prisioneros, porque dependemos de Ti. Si estamos alegres, si estamos tristes, porque Tú lo permites. Si tenemos o no tenemos, Tú lo permites, Señor. Haznos entender ese principio. Haznos entender ese gran misterio, Señor, y aceptarlo con amor, con humildad, de poder comprender, Señor, que Te pertenecemos, que ni un cabello de nuestra cabeza se cae si no es por Tu voluntad, Señor. Oh Padre, bendice esta palabra, esta hermosa carta que nuestro hermano Pablo, ese apóstol, Señor, entregado a Ti, pudo escribirle, Señor, al hermano Filemón. Permite, Señor, que pueda impactar nuestro corazón, que pueda transformar nuestro pensamiento, nuestra vida, que pueda, Señor, servirnos como ejemplo de ese amor fraternal, Señor, de esa transformación que Tú haces del esclavo a hacerlo libre, Señor. Y somos libres en la sangre de Tu Hijo Jesucristo. Por eso Te alabamos y Te glorificamos en el poderoso nombre y hermoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermano, te invito a buscar en tu Biblia el libro de Filemón. Filemón, qué nombre, ¿verdad? Filemón. Es un solo capítulo, un único capítulo. Vamos a leerlo todo para la gloria de nuestro Señor Jesús.
Padre, te pedimos que reveles tu palabra en nuestro corazón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Gloria al Señor. Qué hermosa carta, una carta privada. Repito, estamos tocando la correspondencia personal de Filemón. Qué maravilloso es el Señor que nos dejó esta carta, la incluyó en el Nuevo Testamento, utilizó al Espíritu Santo para que a través de Pablo fueran escritas estas hermosas Biblias. Estamos viendo aquí la historia que se desarrolla en una época de esclavitud. Estos días hacía un trabajo con mi hijo Francisco, ayudándole en sus estudios, y veía la vida de los esclavos. ¿Sí recuerdas, Francisco? Los cimarrones. Los esclavos contribuyeron a la libertad de los pueblos, los afrodescendientes, esos negros esclavos que traían de África, se rebelaron contra los amos, se fugaban y constituían colonias donde tenían su propia economía, sus propias políticas, y entonces se unieron a otra parte del pueblo y contribuyeron en la libertad nuestra de ese yugo español en esa época colonial. Onésimo no era la excepción, era un esclavo. Vemos allí un pasaje que nos está mostrando un esclavo que estaba con Filemón y había huido, se había fugado buscando libertad, buscando una vida distinta, donde un esclavo era tratado peor que un enemigo, era tratado a capricho del amo. Un esclavo era un objeto. Había un hombre acomodado allí económicamente llamado Filemón, pero su fe estaba en Jesucristo. Era un amo, era la época. La fe de Filemón era el resultado de 2 años que estuvo Pablo en Éfeso predicando, y Filemón reconoció a Cristo allí. Y la palabra también dice que Onésimo, como cualquier esclavo, aprovechó la mejor oportunidad para huir de su amo Filemón
y enconcharse, como decimos hoy en día, por allá en Roma. Eso es el trasfondo de la historia. Una época de esclavitud, un esclavo que no sabemos si, no, yo dudo que Filemón le tratara mal, pero sin embargo era esclavo, tenía una condición de esclavo. Tal vez no le faltaba el alimento, tal vez no le faltaba el vestido, no le faltaba dónde dormir, pero él quería ser libre. Entonces vemos que hay una gran paradoja en este pasaje. Y yo lo quise llamar libre en esclavitud o esclavo en libertad. Cuando Onésimo, que ahora estaba libre de ese yugo de esclavitud, se fue para Roma, tal vez comenzó a vagar por las calles, escondido, tal vez buscando a algunos compañeros de él que también estuviesen en la misma situación, pero no encontrando nada, comenzó a sentir que estaba libre, pero estaba esclavo a la economía, estaba esclavo a qué comer, estaba esclavo a dónde dormir, y él sintió preocupación. Estoy libre, pero soy esclavo. Y en ese transitar fue y vio a un hombre que predicaba y que iba mucha gente a escucharle. Ese hombre era Pablo. Pablo, yo te invito a que busquemos en el libro para que vean cómo fueron esos últimos años de Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 28, Hechos capítulo 28, ya el último capítulo de esta hermosa historia de la iglesia primitiva, Pablo había transitado por el mar cautivo, con cadena, pasó tormenta, y entonces ya cuando llega a Roma, para resumirles el versículo 16, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Si vamos al versículo, después lo pueden leer en su casa, es una historia interesante. Si vamos al versículo 23, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, por tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y el 24 dice: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y ya para terminar ese capítulo, el versículo 30 y el 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Allí estaba Pablo, en esa ciudad donde se había ido Onésimo, y él comenzó a vagar. Vamos a lucubrar un poquito. Tal vez Onésimo llegó a esa ciudad desorientado, con hambre, con frío, sin tener un lugar donde reposar. Comenzó a caminar y vio tal vez un grupo de personas que estaban oyendo a un hombre allí, pero un hombre que no tenía libertad para andar libre por todas partes, pero sí tenía libertad para adorar y servir a Cristo y anunciar su evangelio. Era un esclavo libre, no un libre esclavo como era Onésimo. Eran dos cosas distintas. Estaba sirviendo al Señor encadenado, pero de esa manera. Yo no creo que Pablo estaba con sus pies, tal vez tenía el cepo allí y el guardia que le custodiaba al lado. Pero el Señor le honró a Pablo permitiéndole que pudiera predicar. Dice que estuvo 2 años, como dice la palabra allí. Y tal vez Onésimo esperó que se fuera toda la multitud, porque tal vez no estaba con una buena vestimenta, ¿verdad? Tal vez no estaba en su mejor momento ese esclavo. Tal vez esperó que se fueran todos y le dijo a Pablo que él quería escucharlo, y escuchó sus palabras. Y tal vez así como a nosotros nos ha tocado libertar a esos esclavos que están en el mundo, entonces Pablo le presentó el evangelio
Pablo le presentó el Evangelio, no solo eso, sino que le habló de la muerte y la resurrección de Jesús. Porque eso era lo que anunciaban los apóstoles, hermanos. Tenemos que predicar la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón, no solamente es la oración de fe, no solamente se queda allí, es creer con el corazón. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de libertad que llevamos nosotros. Pero no solo eso, sino que lo motivó, le motivó a confiar en Él. Tal vez estaba temeroso, estaba cansado, asustado, estaba siendo perseguido. Tal vez su amo Filemón, que lo dudo, porque era un hombre de Dios, tal vez mandó una comisión a ver si conseguían ese esclavo fugitivo. Pero también, así como pudo confiar en el Señor que le estaba presentando Pablo le estaba libertando. Hermano, nosotros somos libertadores. Nosotros tenemos raíces de libertador, de conquistadores. Nosotros tenemos las raíces libertadoras de Moisés. Amén. La raíz libertadora de Cristo. Nosotros somos llamados a libertar esclavos, no a dejarlos en la prisión. Pablo estaba cumpliendo perfectamente su visión. Estaba libertando a un esclavo. Un esclavo que, a pesar de que se encontraba libre, seguía esclavo a la economía, así como siguen muchos en el mundo, así como tristemente muchos de nosotros estamos esclavos todavía del tiempo, de la economía, del trabajo, de la necesidad, del amor al dinero. Todavía, pastor, no puedo porque es que tengo mis negocios. Todavía tenemos esas raíces. Y al que dijo libertar será verdaderamente libre. Onésimo entendió perfectamente el mensaje de Pablo y su vida fue transformada, comenzó a cambiar, a creer en Jesús. Pero Onésimo fue una nueva criatura. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, por eso tú me estabas espiando, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Nuevas, no remendadas, nuevas. Las cosas viejas pasan. Las cosas viejas, hermanos, nos mantienen esclavos, siendo libres en Cristo. ¿Cómo puede ser eso para un hijo de Dios? Estar esclavos habiendo sido libertados por el libertador de libertadores, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, ese que predicó Pedro hablando de su muerte, de su resurrección, que también lo hizo Pablo y que lo hicieron todos nuestros antepasados en el Nuevo Testamento. Hermanos, tenemos que ver ese ejemplo de Onésimo. Onésimo se convirtió, se arrepintió y se convirtió en una nueva criatura. Pero se genera, de acuerdo al pasaje que leímos, una situación de retrospectiva, de análisis, de recapacitar. Cuando llegamos a Cristo, tenemos que hacer lo mismo que hizo Onésimo. Yo tengo que arreglar cuentas. Ahora soy una nueva criatura. Pero pretendemos seguir a Cristo siendo esclavos, como tal vez Onésimo por un momento lo pensó, pero en otro momento él decidió, ya convertido, decidió corregir su vida pasada. ¿Cuántas veces no llegamos a Cristo y estamos esclavos al odio? ¿Cuántas veces llegamos a Cristo y no hemos resuelto el problema con el vecino? ¿Cuántas veces llegamos a Cristo y seguimos amando más al mundo que a Cristo? Seguimos en esclavitud. Pero en el nombre poderoso de ese libertador de libertadores, nuestro Señor Jesús, hermano, yo te declaro libre. Amén. Con la sangre de Cristo. Haz una retrospectiva de lo que está estorbando ese caminar, porque Onésimo lo hizo. Onésimo representaba a ese pecador. Pablo representaba a nuestro Señor Jesucristo como intercesor ante el Padre, y Filemón era el que estaba allá
Nuestro Señor Jesucristo intercede hasta el Padre por nosotros. Intercede. Y Onésimo abrió su corazón a Pablo y le habló de su condición de esclavo fugitivo. Pablo tal vez le dijo: yo soy un fugitivo esclavo. Así es la cosa, le diría Pablo. ¿Y cómo fue eso que te fugaste? Bueno, tuve la oportunidad, yo quería estar libre, experimentar, no estar bajo un yugo, sino vivir en libertad. Y me vine a esta ciudad a ver, y te he conocido a ti, y a través de ti he conocido a Cristo, pero ahora quiero cambiar mi pasado. Quiero ponerme a cuentas con Cristo, con ese libertador que tú me presentaste y me libertó. Hermano, es una gran reflexión. Onésimo, tal vez Pablo le dijo: wow, ¿y quién era tu amo? Filemón. Estamos hablando del mismo Filemón, tal vez le dijo, el que vive en la calle allá de los Mereyes, en la calle principal. Tal vez le dijo así, y dijo: sí, ese mismo. Ah, pues él me debe mucho, porque yo lo llevé a Cristo a él también. Y allá hay una iglesia. Sí, es verdad. Tal vez hubo esa conversación entre ellos, y Pablo tal vez le dijo: Filemón, Onésimo, ¿será Pablo que tengo que ir y regresar con mi amo? Y Pablo, ¿qué creen que le dijo? No, chico, quédate aquí, prófugo. No, anda y arregla tu pasado. Anda y termina de ser libre. Anda y ponte a cuentas con lo que tienes pendiente, hermanos. Tenemos que recapacitar y ponernos a cuenta con Cristo. No podemos vivir una vida en esclavitud, porque a libertad nos llamó el Señor. A libertad nos llamó el Señor. Hermano, quítate el peso del pasado. Quítate la carga que vienes arrastrando. Qué maravilloso es sentir el perdón. Qué maravilloso es restablecer relaciones. Qué hermoso es comenzar a amar como Cristo nos ha amado. Qué maravilloso es vivir una vida libre de toda carga. Yo recuerdo a mi pastor, una vez le comenté, Cruz Medina. Él una vez tuvo una palabra y no se me olvida cuando él dijo que una persona que iba con una carga muy pesada, con un saco, estaba en una vía pidiendo una cola y pasó una Forerunner. Bueno, en ese tiempo no era Forerunner, era una ranchera allí como la que tengo yo en la casa. Y entonces la ranchera se paró y le dijo: móntate, chico, yo te llevo. Y el hombre se montó y siguió con la carga aquí, sentado, cómodo, pero con una carga pesada. Hermano, libérate de toda carga. Hermano, quítate el yugo de la esclavitud, porque Cristo te libertó. Onésimo estaba totalmente claro, y Pablo no dudó en decirle afirmativamente: pues tienes que volver y ponerte a cuenta con esa situación que has provocado, pero ahora tienes a Cristo. Pero qué bueno, ahora vemos un intercesor, así como nuestro Señor Jesucristo, Pablo intercediendo por un nuevo hermano. Pablo intercediendo ante Filemón, y entonces le prepara ese salvoconducto, una carta, eso que iba a llevar Onésimo aquí, a Cristo en su corazón, y una carta aquí debajo de la manga, para decirle: yo vengo de parte de Pablo, el mismo que te predicó a ti me predicó a mí, y me predicó al mismo en el cual tú creíste, en Jesucristo, y yo vengo a ponerme a cuentas contigo. Pero Pablo, de manera amable, le prepara esa carta. Ahora yo te pregunto: ¿eres tú verdaderamente libre? ¿Estamos viviendo un evangelio libre? Libre de pasado, libre de ataduras, libre de conflicto, que no deja que crezca tu relación con Dios, que no deja que crezca tu relación matrimonial, que no deja que crezca tu entorno en la comunidad, que te vean como una persona ejemplar, noble, que reflejas a Jesús en tu vida. ¿No has perdonado a tu hijo o a tu hija que tal vez está fuera del país?
No te has puesto a cuenta con tu mamá, con tu papá, sino que sigues llevando un evangelio con esa carga pesada. Arrepentidos y convertidos. Tiene que haber conversión. Onésimo estaba experimentando la conversión de su vida. Dijo, yo voy a arreglar cuentas, pero Pablo le recordó tal vez esas palabras y le dijo, nuestro Señor Jesús dijo que al que Él los libertare será verdaderamente libre, Onésimo, y a ti te ha libertado Cristo. Así que anda y ponte a cuentas con Filemón. Y le escribió, la libertad que Cristo hoy en día nos ofrece no es comparable con la libertad que ofrece el mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que da el mundo, la libertad que da el mundo es pasajera, pero la paz que da nuestro Señor Jesucristo es permanente. Ahora Onésimo era libre, pero libre en su alma. Libre, había librado su alma. Ahora su corazón, su vida le pertenecía al libertador de libertadores. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, les he dicho que intercede ante el Padre por sus hijos, así como Pablo intercedió por Onésimo. Nos muestra cómo funciona el amor fraternal. Vamos al versículo, por un momento, al versículo 17 y el 18. El 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Así le dice nuestro Señor Jesucristo al Padre. Padre, así como tú me recibes, recibe a mis hijos. Pablo, le quiero repetir, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y no conforme le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Pareciera que tenía una tarjeta de crédito Pablo. Y dijo, súmalo a mi cuenta. Tenía un crédito abierto con el Padre. Le dijo a Filemón, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Acaso no nos debemos a Cristo? ¿Acaso no le debemos nuestra libertad a Cristo? Pablo estaba intercediendo ante Filemón, ante ese hombre que él comienza elogiando, decirle, he escuchado de tu fe y de tu amor, el amor del Padre. Filemón era el ejemplo vivo del amor del Padre. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Filemón estaba lleno de amor, de justicia. Filemón, Pablo reconocía esa bondad. Y cuando comienza el capítulo, ¿acaso no le dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos? ¿Acaso el Señor Jesucristo no intercede por nosotros ante el Padre? ¿Acaso el Señor Jesucristo no pagó el precio por nuestro pecado? Él lo pagó completo, no tenemos que pagar nada. Y Pablo le está diciendo, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Cuando recibimos a un hermano, cuando recibimos a alguien, estamos recibiendo al Señor Jesús. Cuando estamos recibiendo a un hermano de la fe, recíbanlo como que están recibiendo a Jesús. Pero ¿cuántas veces no es así? Ahí viene el hermanito ese. ¿Qué sangre chincha es? Qué pesado. No lo soporto, Señor, dame paciencia. Cuando rechazamos a un hermano, estamos rechazando a Cristo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Recibir a nuestro hermano como a Cristo, ese lugar que ocupa. ¿Acaso el Señor no dijo, voy a preparar lugares para ustedes? Y donde yo estoy, también ustedes van a estar. Entonces todos les pertenecemos a Cristo. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo pagó toda nuestra libertad. Y Pablo le estaba mandando con Filemón.
y le está diciendo que le reconozca y que cualquier cosa que le deba, que lo anote a su cuenta, y le sigue diciendo: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más lo que te digo. ¿Acaso no le decimos al Señor? ¿Acaso no se lo dijo a Abraham? Tú eres un Dios misericordioso, que no te complaces en la maldad. Tú eres un Dios de amor. ¿Acaso morirá el justo con el impío cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no intercedió Abraham ante el Padre por Lot? Así mismo Pablo estaba intercediendo. Y así mismo, amado hermano, amada hermana, amado creyente, Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Pero tenemos que liberarnos de todo peso, de toda carga, de todo pecado. Tenemos que liberarnos de todo yugo. Tenemos que quitarnos todo eso que nos asedia. Tenemos, como decía mi esposa en la oración, que decirle al Señor: revisa cada cuartico de mi corazón. Te abro las puertas de todo mi corazón y revisa cada rincón. Revisa cada gaveta, fue que dijiste en corazón. Cada gaveta, así como decíamos ayer en el servicio de oración. A veces llega alguien a la casa, yo mismo lo hago a veces, no me conviene abrir ciertas cosas allá. Les confieso, porque son cosas privadas. Así tenemos privacidad nosotros con el Señor. ¿Acaso tú no quieres una relación íntima con tu Padre? ¿Acaso no quieres que el Señor te conozca? ¿Acaso no quieres desnudarte con el Señor y decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y borra mi pasado, y quiero ponerme a cuentas contigo, y luego guíame por el camino eterno en una libertad pura, sincera, libre de todo peso, de toda atadura, de todo rencor, de toda estructura? Es que yo soy así y yo nací así y voy a seguir así hasta que me vaya de este mundo. Ese no tiene que ser el pensamiento de una persona libre por el Hijo del Rey de Reyes. Tiene que decir: yo estoy dispuesto a cambiar, Jesús, mi carácter. Yo estoy dispuesto a dejar mi esclavitud que arrastro en mi mente, en mi estructura, y yo quiero no tener apego al dinero. Yo quiero depender de ti. Yo quiero decir como Pablo: soy tu prisionero. Yo quiero vivir sirviéndote. Yo voy a dar más de lo que pueda dar en tu nombre, pero no lo que me mendiguen los hermanos, lo que me mendigue el mundo para poder ofrecerles tu amor. Tengo que dar en abundancia, porque el Señor dice que Él bendice al dador alegre. Tenemos que llevar ese evangelio con un corazón dadivoso, como lo hizo Pablo. Y Pablo, si recordamos el pasaje, también le dice de manera respetuosa: qué bueno que si yo te lo mando, pero si tú me lo dejas a mí, bueno, a mí también me sirve. Pero Pablo respetuosamente le dice: pero no quiero hacerlo por mi propia cuenta. Tal vez Filemón, esa historia continuó, y Filemón llegó y le dijo: pues vas y te vas a ayudar al hermano Pablo allá a predicar la palabra, y te hospedas en la posada que está al lado, y cuando él esté anunciando el evangelio vas y lo ayudas. Tal vez eso pasó, porque Pablo se lo propuso, pero él no abusó. Era una carta muy personal, era una carta muy privada, pero muy respetuosa y llena de amor, llena de compasión. Hermano, yo quiero decirte que el llamado es a ser verdaderamente libres. Ese es el llamado. La Gran Comisión dice que debemos libertar. No solo dice que debemos predicar, dice que debemos instruir, enseñar, hacerle seguimiento. ¿Por qué no avanza el evangelio? Porque solamente nos quedamos en predicar. El evangelio es el resultado del discipulado, de anunciarlo, de discipular, de enseñar a creer en Dios, de enseñar a cumplir, de enseñar a obedecer, de enseñar a caminar. Pero pretendemos que una persona que ha vivido en libertad condicional,
en libertad falsa, que llegó al Evangelio, listo, creyó, ya es nuestro hermano. Pues no, acaba de nacer un niño, acaba de nacer una criatura, así como tú naciste un día, hija. Así que busca a tus hermanos, busca a la pastora, busca a las hermanas, conoce gente que te instruya, que te enseñen, que te amen, que te muestren el Evangelio. Ese es el trabajo del creyente. No pueden crecer los jóvenes si no es así, no pueden crecer las damas si no es así. Entonces nos vamos a conformar con venir a la iglesia y no libertar a esclavos, pues esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Cristo fluyendo en nuestras venas, y Cristo fue un libertador. Gloria al Señor. Y no fue, sigue siendo un libertador. En el nombre de Jesús. Amado hermano, hermana, sigues esclavo del pasado, aún no has perdonado, sigues esclavo de tu situación económica, amas algo o a alguien más que a Cristo, pues entonces no estás disfrutando de una vida en plenitud, no estás disfrutando de una libertad maravillosa, no estás disfrutando de lo que el Padre te ha regalado a través de su Hijo Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús, tómalo. Leía un libro en estos días de un predicador mayor y un joven, y él llegó y le dijo a ese joven que era fiel seguidor, le dijo: te transmito toda la fe que hay en mi corazón. Para poder hacer eso tenemos que llevar una vida libre. Yo he tratado de transmitirle esa fe a mis hijos, pero qué poder viene esa palabra de ese predicador que le dijo a ese joven: te transmito toda la fe que hay en mi corazón. Dilo, hermano, dilo al hermano que está caído, que está atrapado en el pasado, que todavía es esclavo de su pasado. Dile: te doy la libertad que Cristo me ha dado en el nombre de Jesús. Recibe la libertad, hermano. Comienza a disfrutar un evangelio abundante, comienza a disfrutar una vida próspera, comienza a disfrutar como Pablo, que aún estando preso decía en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sigue animando, anima, porque somos prisioneros de Cristo, porque por su voluntad estamos enfermos, estamos sanos, por su voluntad nos despertamos, por su voluntad nos acostamos, por su voluntad comemos. Por su voluntad estamos en este mundo, porque Él dijo que cada día que estemos en este mundo, Él nos iba a acompañar. Hermano, ya no vivas en esclavitud. La sangre de Cristo nos da libertad. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Así que levántate, levántate. Y yo les dije que el pastor Johnny dice que se pongan la mano en el corazón. No pongas la mano nada más, pon tu pensamiento y pon toda tu sangre, siente lo que está corriendo por tus venas. Lo que corre por tus venas es la libertad de Cristo, es la sangre de Cristo. Nosotros le pertenecemos al libertador de libertadores. Nosotros somos llamados a libertar esclavos. Así que despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, como dice su palabra. Despertemos, hermano, comencemos a liberar a los esclavos, comencemos a ir por las almas perdidas, comencemos a vivir un evangelio que transforme con nuestro testimonio, comencemos a transformar a nuestra esposa, comienza a transformar a tu esposo, a tus hijos, con una manera libre de vivir, donde le muestres confianza en el Señor, donde le muestres que te ha libertado el libertador de todos los libertadores que han existido. Así que créelo en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oh amado Señor y Salvador, gracias por esta palabra maravillosa que nos has enseñado, Señora, a través de esta carta llena de amor, llena, Señor, de reconciliación, llena de liberación, llena de esperanza de Pablo a nuestro hermano Filemón. Gracias, Señor, por ese ejemplo de vida, por ese ejemplo de cambio, por ese ejemplo, Señor, de intercesión, por ese ejemplo de amor del Padre, por esa libertad, Señor, que refleja esas palabras escritas por Pablo. Te alabamos, te glorificamos, honramos tu nombre, Señor. Transforma nuestro corazón en un
corazón libre y libertador, en un corazón que vaya sintiendo pasión por las almas, que vaya sintiendo amor, Señor, por el pecador, Señor, que vaya transformando vidas con el poder de tu evangelio, oh Padre. Señor, que esa comisión que tú dejaste no se quede en solo predicar, sino también, Señor, de discipular, de enseñar, de amar, de mostrar, Señor, de que vivir en ti es vivir en el reino glorioso del Padre. Gracias, Señor, por esta hermosa iglesia. Tu iglesia, Señor, la iglesia de Cristo. Gracias, Señor, porque redimiste nuestras vidas, porque nos diste libertad, Señor, con tu sangre. Tú pagaste el precio, nada quedó incompleto. Señor, tu propósito se cumplió a la perfección. Gracias, glorificamos tu nombre, exaltamos, Señor, tu maravilloso y hermoso nombre, Jesús. Dale libertad, Señor, al que necesite ser librado. Dale, Señor, sanidad al corazón. Quita, Señor, todo apego a lo económico, al tiempo. Señor, prospera, Señor, a cada uno conforme a tu voluntad. Y dale, Señor, conforme a tu voluntad. Y enseña, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, como lo hizo Pablo. Si estaba preso, te daba la gloria, Señor. Y si estaba libre, igual te glorificaba. Si estaba enfermo, si estaba sano, Señor, era tu prisionero, dependía de ti y era tu voluntad, se sujetó a tu voluntad y así nos sujetamos a ti, Señor. Señor, no es nuestro anhelo, es el propósito tuyo que es mayor que el nuestro en nuestras vidas. Oh Padre, bendice a los jóvenes, a los niños, a los adultos, Señor, a las mujeres, Señor. Suma, Señor, a sus vidas, prospera sus vidas, Señor, transforma el pensamiento, Espíritu Santo, comienza, Señor, a mostrar una iglesia que se aviva, Señor, que surge, Señor, que anuncia, Señor, que da testimonio, Señor, que no vive, Señor, una cotidianidad, una monotonía, sino que vive un evangelio fresco, un evangelio vivo, un evangelio lleno de poder, un evangelio lleno del fuego del Espíritu Santo, Padre de la gloria. Oh Dios, pongo la iglesia, Señor, pongo a mi esposa y a mí como pastores, humillados ante ti, para que tú transformes nuestro corazón. Señor, para que tú nos des, Señor, ese gozo de esa salvación tan grande que nos has dado. Señor, para que tú nos hagas sentir con esa unción, con ese poder de tu Espíritu, que estamos verdaderamente libres, Señor. Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesús para darnos libertad. Gracias por ese sacrificio tan grande, por el precio pagado con sangre, Señor. Gracias porque nos libertaste. Gracias porque has puesto también, Señor, en nuestro corazón un corazón libertador. Permite, Señor, que cada madre libere a su hijo, libere a su esposo, que el esposo libere a la esposa. Señor, que donde vayamos llevemos libertad, llevemos luz, llevemos tu sangre, llevemos, Señor, tu evangelio de poder. Oh Padre, en Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.